Pero ya está con nosotros Cristian Girard. Cristian, muchas gracias por venir. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo están? Bien, Oli, ¿vos? Pablo. ¿Cómo andamos? Bien. Qué Bien. momento. Qué momento para ser el titular de ARBA, me imagino, ¿no? Momento de caída de la actividad económica, de caída de la actividad industrial, de pymes que le llegan intimaciones de ARCA todos los días, y al mismo tiempo de caída de la recaudación para el fisco en general, más para la recaudación coparticipable, y sobre todo en una provincia como la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno nacional, entiendo, ha decidido dejar de atender ciertas cuestiones que se supone que atañen al gobierno nacional, ¿no? Sí, la verdad que la gestión está siendo dura. Siempre lo es. En estos 6 años nos tocó la pandemia, nos tocaron momentos bastante exigentes. Como bien vos decís, en un contexto de asfixia financiera y caída de la actividad, obviamente que se resiente la recaudación y hay que redoblar esfuerzos, pero la verdad es que peor la está pasando la gente. Y eso para mí es importante remarcar, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la administración provincial puede sufrir la falta de recursos, pero lo peor que implica esa falta de recursos es que la gente no tiene lo que demanda, en la medida en que lo demanda, en la calidad que lo demanda, y en un contexto donde claramente la economía no les está dando respuestas. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la economía no le está dando respuestas a la gente. Todo muy lindo con bajar el riesgo país, con la calificación de riesgo de Moody's o no, de Fitch, no sé de quién, pero la gente no llega a fin de mes, con 2, 3 laburos. Entonces la verdad que sí, obviamente que es duro, es difícil, no es el mejor contexto, pero peor la está pasando la gente. Tenemos ahí la foto de los carteles, porque vamos a hablar dentro de un rato de la interna del peronismo, que las hay. Veníamos hablando de las internas del gobierno, que las hay. Y hoy aparecieron estos afiches en la calle que plantean, si querés, otra dicotomía. Axel o Milei. ¿Crees que es esa la dicotomía? No, bienvenido que haya expresiones políticas que vean en Axel una alternativa. Nosotros la vemos y así gestionamos la provincia, pero me parece que el momento que estamos transitando está enfocado más en construir la herramienta para hacer una alternativa política donde eventualmente pueda ser Axel o pueda ser otra persona, quien fuera, pero una alternativa política concreta, real, a lo que está haciendo Milei en Argentina. Más allá de ser oposición, más allá de los nombres, construir lo más ampliamente posible una herramienta política que nos permita en 2027 volver a tener un presidente que defienda a Argentina. Ahora vuelvo al electoral, pero pensaba en la anterior respuesta que dabas de la situación nacional. Hubo varios meses en los que Axel hablaba del escudo, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Ya es como difícil sostener, ¿no?, eso, porque mi pregunta concretamente es: ¿sigue existiendo ese escudo o ya, digamos, el ajuste penetró de tal manera que no puede contener la provincia todo el ajuste? No, mirá, nunca pudo la provincia evitar el impacto del ajuste de manera plena en la población de la provincia. Ese escudo obviamente empieza a ser cada vez más insuficiente en la medida en que la política económica empeora diariamente las condiciones de vida. O sea, vos pensá que tenés menos recursos que cuando asume Milei y el primer año decide pasar la motosierra, obra pública cero, despidos, etcétera. Tenemos menos recursos y a la vez más demanda, ¿no? Aumenta la demanda de salud pública, aumenta la demanda de educación pública, aumenta la demanda de alimentos, de asistencia social, en un contexto donde hay menos recursos. O sea que claramente ese escudo es más chico en términos objetivos. Hay más gente y hay menos recursos. En ese marco, lo que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires es priorizar, darle prioridad a la emergencia, a la situación de urgencia de los sectores populares, de los sectores que más están sufriendo, pero obviamente son paliativos. Cualquier gobierno provincial puede, por mucho que haga, no logra evitar que se exprese crudamente el resultado de una política económica nacional, sobre todo cuando esa política económica nacional destruye empleo, baja salarios, precariza la fuerza de trabajo, recorta las jubilaciones, retira la entrega de medicamentos del PAMI, ajusta la salud pública. En ese marco, sobre todo, más difícil para un gobierno provincial que la gente no sienta lo que está pasando con la política económica nacional. Así que
Es difícil, si ese escudo Y es un escudo que cada vez alcanza Chiquito. menos, digamos. Y al mismo tiempo también no dificulta eso, pensando en el armado de una alternativa política, como a la hora de quizás mostrarle a la gente cuál es el modelo, ¿no? que estás contraponiendo. Digo porque, qué sé yo, el bonaerense, cuando ve que las rutas están hechas pelota, es difícil saber cuál es la ruta nacional, cuál es la ruta provincial. Ujú. Cuando ves que vas al PAMI, por ejemplo, ahora y no te atienden, ¿viste? Es difícil como diferenciar que eso es responsabilidad del gobierno nacional. El sanatorio del PAMI de Burlingame, por ejemplo, cierra el PAMI y obviamente eso te recarga más la salud pública, provincial, ¿no? Es como Sí. difícil. Sí, es difícil, sobre todo porque estás muy lejos de un absoluto ideal. O sea, la provincia de Buenos Aires, pensá que tiene estructuralmente un déficit de recursos, porque el régimen de coparticipación refleja una realidad que es muy distinta a la de la provincia hoy. Es un régimen que viene de la década del 70, emparchado en los 80s y convertido, tiene estatus constitucional en la ley del 94. Y desde entonces se fue emparchando, pero no cambió estructuralmente, y en ese marco la provincia de Buenos Aires entrega el 40% de los recursos que después se coparticipan y recibe menos del 7%. O sea, tiene una brecha negativa permanentemente, siempre entrega más de lo que recibe. ¿Eso en qué se traduce? Que los hospitales no son los hospitales que quisiéramos tener en la provincia de Buenos Aires, que las escuelas no son las escuelas que quisiéramos tener en la provincia de Buenos Aires, que los salarios docentes no son los salarios docentes que quisiéramos tener. Entonces, si vos lo comparás contra un ideal, estamos lejos. Lo que en todo caso hay que ver es cuánto más lejos o más cerca estamos en relación al 2018, al 2019, cuando asume Axel como gobernador. Me parece que eso se ve concretamente en todos los números y las cifras y los datos de gestión de la provincia: 250 nuevas escuelas, casi 1000 aulas nuevas en estos 5 o 6 años. La cantidad de intervenciones de obra pública vial, la mejora de el dragado del río Salado. Bueno, podemos enumerar una serie de cuestiones, pero que para mí lo que muestran es un sentido, ¿no? O sea, hay prioridades, hay una gestión comprometida con esas prioridades y un camino recorrido en una dirección. Entonces, lo que la gente tiene que ver es a dónde va esa dirección, y va a contramano de donde va Milei, porque Milei en este periodo de gobierno, 2 años, retiró el Estado, obra pública 0, bajó las jubilaciones, despidió 70.000 trabajadores, bajó 40% de los salarios de los empleados públicos, desfinancia la salud, nos retira de la OMS. Bueno, todas cosas que están a contramano de lo que estamos haciendo en provincia. Y de nuevo, yendo al punto, ¿es una situación ideal la de la provincia? No, estamos muy lejos de esa situación ideal. Me parece que lo que hay que ver es el recorrido, la dirección. Y creo que la dirección es muy claro que son formas opuestas de entender la gestión y la política. Te llevaba un dato. El fin de semana, Alejandro Pecoraro, que es de la consultora Politicón Chaco, hace un repaso para mí interesante sobre recaudación. El primer cuatrimestre del año, una caída monumental en la recaudación y sobre todo lo que es transferencias a provincias. Lo cuantifica en per cápita. Pone que en lo que va del cuatrimestre, 472.000 pesos dejaron de recibir los habitantes de todo el país por transferencia de coparticipación. Provincia de Buenos Aires está más chico porque tiene que ver con el volumen y demás, pero son 1,4 billones más el recorte que de la decisión administrativa 20. Uno piensa el volumen de dinero de un recorte sistemático que es coparticipación más otro tipo de recorte. Cuando vos lo mirás, más allá del resultado, es un recorte infinito que ven que el gobierno cuando pueda va a cortar, y cómo tratás de compensar eventualmente y cómo te afecta la propia recaudación. Si se va a revertir, decís, Sí. si el gobierno va a revertir, la verdad es no. La única forma de revertir esta situación es que la economía crezca. Porque la estructura de recaudación depende fundamentalmente de impuestos vinculados con la actividad. El IVA, ganancias, impuesto al cheque, fundamentalmente esos 3. En la medida en que la economía no crezca, la caída de recursos y de coparticipación va a seguir su curso. El gran problema que creo yo tiene el gobierno nacional es que entró en el círculo vicioso del ajuste, que recorta el gasto,
Eso hace que caiga la actividad porque el recorte del gasto es recesivo, la caída de la actividad hace que caigan los ingresos y entonces como los ingresos caen después de haber caído el gasto, otra vez tiene que bajar el gasto. Este primer cuatrimestre cayeron más los ingresos que los gastos. Un punto más. Entonces se va agravando la situación fiscal del gobierno y de hecho buena parte del superávit que muestra a nivel financiero del gobierno tiene que ver, y primario tiene que ver con privatizaciones, que ahora escuché que iban a hablar de eso. Está vendiendo activos para poder mostrar ese resultado superavitario con el que se comprometió con los mercados y que no están dispuestos a modificar su política porque es un sacrificio en el altar de la buena conducta frente a los organismos. ¿Vos no ves ninguna pista, ningún indicio, ningún atisbo de recuperación de la economía? No veo ningún factor de la demanda que pueda explicar que va a crecer la economía. El consumo, con esta inflación y las paritarias planchadas en 2% y aumentando la precarización y el desempleo, no veo que vaya a recuperarse. No veo que la inversión vaya a reaccionar si tiene una capacidad ociosa del 50%. O sea, que una empresa antes de invertir en comprar una máquina va a usar la que tiene apagada. Pero en la medida en que no haya demanda, ni siquiera la va a prender para contratar un trabajador. Entonces, me parece que consumo e inversión no muestran indicios de reversión. Y la obra pública, dicen ellos, que están dispuestos a sostener esta política de ajuste, pase lo que pase, porque lo más importante que pueden mostrar es un superávit fiscal. Bueno, no veo ni el consumo ni la inversión, ni la inversión pública, ni el gasto público que vayan a traccionar la demanda. Entonces, sinceramente, la apuesta del gobierno es que el crédito reactive el consumo. ¿Sí? ¿Cómo va el crédito a reactivar el consumo si tenés una situación de sobreendeudamiento? El crédito, si vos lográs reactivar el crédito, va a ser para refinanciar deudas y eso va a drenar muy poquito al consumo popular. Entonces, la verdad es que la situación es complicada. Ellos están convencidos de que va a haber crecimiento traccionado por el crédito y el consumo. Yo realmente no lo veo y lo que se ve mes a mes es que siguen empeorando las condiciones vinculadas con el mercado interno, que sigue cayendo las ventas de supermercados, siguen cayendo los despachos de cemento, la construcción está en el piso, pero recontrapiso. Crece la evasión también, ¿no? Porque yo como nunca, o sea, siempre existió, pero nunca a este nivel que a cualquier lado en donde vas es tipo, me pagás en efectivo 10-15% de descuento. Y ya en algunos lugares directamente lo ponen en el cartel, en la puerta de entrada. Sumo un dato, no lo hablé con vos, no corresponde que diga que sos una excepción en esto. Pero en un momento hablando con algunos funcionarios provinciales me daban el dato de inflación porque decía, está cayendo más la recaudación que la actividad. No sé si es un indicador correcto decirlo así, pero me decían, ¿eso es elusión o evasión? Sí. O mora en el pago, en todo caso. Es que me imagino... En la provincia no. En la provincia cae más la actividad que la recaudación. Eso estamos viendo en estos meses. Efectivamente, lo que vos decís del aumento del efectivo, para mí es indudable, eso lo ve cualquiera que va a comprar, ¿no? Claro, o sea, salvo Caputo, que se compra ropa solamente en el exterior y nunca pisó un comercio. Si vos vas a comprar algo, hay descuentos en efectivo. Yo creo que eso hay que poner el ojo sobre los costos financieros, sobre los costos de operar con el sistema bancario, con el sistema de no solo para el que compra, sino para el que vende. Sobre todo para el que vende, un comercio Claro. que vende con el postnet y que vende con una tarjeta de crédito. Si quiere la guita ya, tiene que pagar un porcentaje para tenerla ya y además tiene que pagarle a la empresa del postnet otro tanto, a la empresa del plástico otro tanto y al final ese costo es mucho más que lo que te dan de descuento por vender en efectivo. Y no hay también algo de una bajada desde que el primer día que asumió Milei de los que evaden son héroes y entonces un blanqueo, dos blanqueos, ley de inocencia fiscal. El otro día leí un dato de que el 81% de las causas que hay por evasión en este momento se vieron beneficiadas por la ley de inocencia fiscal. Hasta Lázaro Báez se vio beneficiado por la ley de inocencia fiscal. Digo, ¿no hay algo también de cómo se piensa eso? Nosotros dijimos que era un beneficio para evasores, el régimen simplificado de ganancias. Creo que sí, la cultura antiestado afecta el cumplimiento. Creo que peor es la corrupción, porque la corrupción y el Estado ausente, porque
vos para legitimar el cobro de impuestos tenés que mostrar qué haces con esos recursos. Claro. Si con esos recursos pagás el 3% de las coimas de Andís, comprás al doble de precio, al triple de precio una silla de ruedas, o si tus funcionarios públicos se enriquecen injustificadamente y la gente lo que ve es un festival mientras paga impuestos, no hay obra pública, los jubilados cobran menos, los hospitales no tienen insumos, bueno, la verdad es difícil que la gente quiera pagar los impuestos. Entonces, que fundamental para que la gente quiera pagar los impuestos es gestionar bien. Después está lo que vos decís de esto de los que evaden son héroes, etcétera. Yo en la provincia de Buenos Aires te diría que lo que estamos viendo es que los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires están sorprendidos por las intimaciones de Arca. Con lo cual me parece que esto de que no controlan es un lindo discurso, pero que la realidad no es esa. Arca está intimando todos los meses contribuyentes porque detecta movimientos con las billeteras virtuales, con criptomonedas. O sea que me parece que por un lado el discurso y la retórica del presidente y por otro lado la necesidad financiera de generar recursos tributarios. Están apretando, están controlando y está bien que controlen. Pero o sea, no es cierto que el gobierno esté fomentando la ilusión. Para mí no. Déjame ir a un punto ahí porque la polémica de Adorni tuvo la semana pasada un dato anexo, que fue el contratista, Matías Tabar, diciendo era en cash, porque si no es muy caro, nadie construye en negro, diciendo que somos los únicos evasores, Adorni y yo. Marcha una fiscalización, ¿no? Sin ponerme en el caso particular de Tabar, digo, porque no será otra lógica. Esa sí vale la cuestión para Adorni. Efectivamente, se ve que hay una tendencia muy importante en todo lo que es construcción en negro, constructores, el que paga, el que construye y el que paga la construcción. Mirá, se ve ahí en un montón de ramas de la economía que hay informalidad. De hecho, la informalidad en la economía argentina debe rondar el 40% aproximadamente, entre el 30 y el 40%, según en la rama. Así que siempre, en toda actividad va a haber gente que elige transitar el camino de la ilegalidad y el incumplimiento. Lo que pasa el es que problema acá, que tenés cuando haces eso es que después no podés usar el dinero. ¿Por qué? Claro. Porque tenés que justificar de dónde salieron los ingresos. Sobre todo te complica si sos jefe de gabinete, ¿no? Y de repente tenés que explicar que ¿de dónde lo sacaste? te gastaste $250.000 en reformas de una casa y no podés explicar de dónde sacaste A el usted dinero. también les debía guita, ¿no? La verdad que no sé exactamente. En el marco de la causa nos solicitaron información y le respondimos al fiscal que había secreto fiscal, Claro. que lo tenía que levantar el juez. El juez dispuso el levantamiento y le dimos la información que solicitaban. Creo que a raíz de la información pública se supo que había deudas de ese quit vinculado con objetos que pagan en la provincia. Patentes y algún inmobiliario. El otro día vino Leandro Santoro acá y dijo algo que para mí está interesante porque me parece que estamos en un momento donde el marco de discusión está muy corrido. Entonces, de pronto, la gente común, laburantes, vos los escuchás decir, no, hay que sacarle impuestos a los ricos, ¿viste? Como que se instaló mucho eso. Realmente ahí el laburo, evidentemente, fue un laburo efectivo y se instaló esa idea de que hay que bajarle impuestos a los ricos para que la cosa ande. ¿Vos qué pensás? Y por elevación te pregunto también qué piensa Axel de esto. ¿Es mala palabra decir que quizás si se quiere revertir la situación de Argentina el día de mañana, algunos impuestos haya que subirlos o crear otros impuestos que no existen y eliminar otros que sí existen? Digo, mirá, me parece que, no sé, no quiero hablar por Axel, obviamente, voy a hablar por mí. A él le preguntarán en su momento. Sí. Yo creo que a nivel global se está discutiendo esto. No es una idea trasnochada nuestra decir que la estructura tributaria argentina es regresiva, que pagan más los de abajo y menos los de arriba. Estos días hubo un informe que se publicó, estuvo Te iba a circulando. preguntar por eso. Ya lo decía Warren Buffett, yo pago menos impuestos que mi secretaria. Sí. ¿No? Warren Buffett es un inversor, uno de los inversores más grandes del mundo, financiero del mundo, mega multimillonario, tipo diciendo, es así, el sistema es así. Después estaba el caso de esta otra heredera millonaria en Nueva York que le preguntaron si pagaba impuestos y dijo, impuestos pagan los pobres. Entonces es un fenómeno de época que tiene que ver con una economía que hiperconcentra cada vez más los ingresos y la riqueza, sobre todo la riqueza.
Y por otro lado, esos proyectos de esas visiones de país hacen que los estados estén optando por no universalizar los servicios públicos, sino ir una tendencia a privatizarlos. Entonces, no quieren tener estructuras de financiamiento de un estado grande porque no evalúan que sea necesario garantizar la educación pública, la salud pública. El resultado de eso es, bájennos los impuestos a los ricos, porque si los ricos no pagamos impuestos, vamos a invertir y generar empleo y mejorar las condiciones de vida. Y mientras tanto, lo que sea para el funcionamiento del Estado, que lo paguen los impuestos al consumo. Esa es la estructura tributaria que es, a nivel mundial desde hace 30, 40, 50 años se viene desplegando, implementando. El resultado es que aumenta la desigualdad. Y con un aumento de la desigualdad muy grande, muy marcado, yo creo que se pone en tensión el propio sistema, ¿no? En un momento, defensivamente, el propio sistema va a ensayar una salida progresiva. Así, che, bueno, estos tipos tienen que pagar, porque si no pagan y la gente vive cada vez peor, y vamos a tener una insurgencia y una ingobernabilidad política. Entonces, yo creo que sí, que es necesario, que la época lo va a pedir. No tengo dudas que en los próximos 20 años vamos a ver procesos políticos que van en esa dirección. Así, che, hay que captar recursos de los mega mil millonarios, rentas concentradas, y hay que redistribuir en inversión, en desarrollar capacidades productivas, en mejorar las condiciones de vida, en educación, en ciencia. Me parece que ese es el futuro del mundo. Creo que va por ahí. Cristian, ¿qué es el MDF hoy? ¿Cómo lo definís? A veces no queda claro si es un movimiento que se está proyectando para las próximas décadas de la Argentina o si es un armado electoral o de campaña y que el día que termine la elección, con el resultado con el que termine, o se disuelve o se fortalece. ¿Qué es para vos hoy? Mirá, sí, movimiento de derecho al futuro. Yo creo que es una herramienta de construcción política. Es un movimiento que se considera parte del peronismo, pero que es más amplio, que invita a sumarse en la construcción de esta alternativa a todos aquellos sectores que estén alineados con una visión del país y del Estado y de las políticas públicas, como la que desplegamos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y en particular con la persona de Axel. Pero no solamente con eso, sino con una forma de entender que la construcción política tiene que ser lo más horizontal posible y lo más de abajo para arriba posible. Me parece que hay una comprensión histórica de que es necesario hacer un balance de lo actuado por parte del campo nacional y popular en estos años, qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal y qué hay que cambiar en adelante para realmente ser una alternativa de poder a lo que representan Macri y Milei en Argentina. Y que en ese sentido lo que tenemos es que construir un peronismo ganador. Un peronismo que vaya por el triunfo en las elecciones. Y eso implica quizás tener matices o diferencias con otros sectores del peronismo que lo están pensando de otro modo, que es válido. ¿De qué modo lo están pensando otros sectores? Como quizás en contextos de alta polarización vos podés pensar, mirá, me conviene construir a partir de mi núcleo duro una construcción política más identitaria y a partir de esa pureza ideológica ir acumulando desde el polo en contra del otro polo, y esa polarización me va a llevar a mí a una elección blanco-negro y bueno, voy a ganar la elección. ¿Y ustedes piensan en ampliar eso? Yo creo que la grieta ha sido un dispositivo muy efectivo de la derecha en Argentina, que la grieta divide y la grieta levanta un muro que es un muro donde crece la antipolítica. O sea, si hay una distancia entre el otro y yo, y esa distancia es identitaria, entonces la única discusión que yo puedo tener es en términos de yo tengo razón y vos estás equivocado. Me parece que la política lo que tiene que hacer es persuadir. Para persuadir vos necesitas una lógica que no sea la de amigo-enemigo. Necesitas una lógica que sea la de, che, busquemos los acuerdos. Entonces el MDF me parece que lo que busca es ampliar la construcción política a partir de generar acuerdos respecto de lo que debe ser. ¿Pero para dónde? Hay que ir. Porque yo entiendo que la categoría izquierda-derecha está en discusión, no sé si es obsoleta, pero en discusión por lo menos. ¿Ampliar para dónde? Ampliar en pos de defender el interés nacional y popular. Me parece que esa identidad política peronista es indiscutible, ¿no? Reivindicar los gobiernos de Perón, reivindicar la obra de Evita, reivindicar los gobiernos de Néstor y Cristina. Me parece que la tradición nacional y popular, incluso podés ir más atrás, si querés ir hasta Irigoyen. Me parece que
Eso es lo que tiene que ser identitario en términos políticos, pero reducirte a defender una identidad política y no entender que la grieta es funcional a que gane la derecha, porque, a ver, la reforma del 94 le concede la reelección a Menem, el radicalismo, a cambio de introducir el balotaje. ¿Por qué? Y bueno, porque es mucho más fácil construir en contra de que una posición a favor de. Y ni que hablar el antiperonismo en Argentina, ¿no? Que hay gente que dice que existe el antiperonismo antes que el peronismo. Entonces, me parece que el desafío político de la hora es cómo volver a construir un peronismo potente que pueda ganar elecciones, convocando y persuadiendo a aquellos que quizás no están dispuestos a entrar en una discusión identitaria o polarizada, o están cansados o agotados de esa lógica de enemigo y amigo. Me parece que están dadas las condiciones porque el padecimiento de la gente que está ahí ultra explotada, con 2, 3 laburos, sobreendeudada con el banco, con la tarjeta, con la app, que no ve a los hijos, que no se puede juntar a comer asado con los amigos, que los viejos no tienen todos los remedios, entonces tienen que elegir si toman el de la presión o el de la diabetes. Bueno, toda esa situación plantea más cosas en común que diferencias. Entonces busquemos esas cosas en común y hagamos una construcción política que represente la necesidad de cambiar una alternativa a las políticas de Milei en ese sentido. Yo creo que va por ahí. Si me preguntás, el MDF me parece que lo que está buscando es eso, una construcción donde logremos identificar y sumarnos todos los que estamos padeciendo estas políticas de Milei y queramos cambiarlas. Y para eso hay que ganar la elección. La última, Cristian, y te pido que me contestes lo más sinceramente posible. ¿Le tiran mucho a Axel desde adentro? Yo creo que sí, que es evidente que hay gente que agita las críticas internas y bueno, nada, basta con mirar las redes. Me parece que hay que poner la energía en otro lado. Creo que desgastarnos en una interna en este contexto. Además, ¿qué piensa la gente, no? Que esto es lo que hay que preguntarse. Los que somos militantes, la gente que hace política. ¿Qué piensa la gente de que estén discutiendo una interna? Cuando pasa lo que te digo, que la gente no puede ni tomarse el bondi o el tren para ir a laburar porque no lo puede pagar o que viaja para el orto, vamos a decirlo bien, o que no puede comer, no puede darse un gustito de comer un asado, que no llega a fin de mes. Bueno, en ese contexto, ¿qué piensa la gente de la internita, de que si hizo, no hizo, dijo o no sé qué? La verdad, yo creo que está muy lejos de la realidad de la gente. Entiendo, cada uno evalúa qué es lo que le conviene hacer. A mí me parece que es contraproducente en este contexto para el peronismo. Cristian, gracias por venir. No, por favor, a ustedes. Cristian Girard, titular de ARBA, pasaba acá por la mesa de Se Viene.